Hoy quiero compartir un mensaje titulado Dios Trino. Un tema para Mangmin no es difícil, pero hoy en día en el mundo cristiano hay mucha discusión o confusión. Por eso a veces se llama como iglesia trinitaria o unitaria. Pero ese tema es muy importante porque nosotros creemos en Dios como nuestro Padre Celestial, Creador, quien nos ama, pero nosotros no entendemos bien sobre nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Sería bien triste. También si no entiende bien espiritualmente, verdaderamente, puede traer otra confusión y puede perder mucha bendición también. Cita bíblica de hoy, Oseas, capítulo 6, verso 3, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Nuestro Dios omnisciente, omnipotente, Dios eterno, siempre está tal como, no cambia, no varía. Por eso necesitamos conocer, ¿sí? Conocer a Dios. Necesitamos proseguir a conocer a Dios, ¿sí? Entre padres e hijos, y en muchos casos, de repente puede conocer físicamente, pero corazón a veces no entiende muy bien, por eso no se comunica muy bien entre los padres e hijos. También bien triste. Mutuamente, no solamente los hijos o los padres, mutuamente no entiende bien. Corazón de hijos, también corazón de padres, por eso pasan problemas entre los padres e hijos. Por eso también, de todo modo, los padres entiendan bien a sus hijos, hijos entiendan bien a sus padres, ahí también sería excelente. No solamente eso, sino también matrimonio, viviendo como matrimonio 30 años o 50 años, pero no entiende bien mutuamente, tiene mucha tristeza. Pero bueno, pero más que todo nosotros, nuestro Dios es espíritu, nuestro Dios todopoderoso. Es espíritu, por eso no podemos ver por ojo físico. Aún los padres e hijos, los físicos, ¿sí? Comparte el mismo mundo, pero no entiende muy bien entre los padres e hijos. ¿Cuánto más? Hijos, hijas de Dios que viven en esta tierra, no entiende bien el Dios, quién es el Espíritu. Pero en Mangmin, nuestro paso principal, por la revelación de Dios, nos enseña correctamente, profundamente, espiritualmente. Por eso ya hemos escuchado, no con este tema, pero en varias ocasiones con otros muchos mensajes, nuestro paso principal nos explica quién es nuestro Dios. Pero hoy como un resumen, ¿sí?
quiero compartir para conocer a nuestro Padre Celestial. También al Señor, al Espíritu Santo. En Manmin no hay alguna duda sobre Dios Trino, pero de repente otros cristianos, según enseñanza de su denominación, o por un pastor o por un predicador, y tiene conocimiento errado. Por eso nosotros necesitamos entender bien, y cuando viene alguna oportunidad que comparte, puede compartir a los demás, pero con sabiduría. Uno quiere pelear, quiere discutir, por eso, un ejemplo, no necesita discutir. De repente uno cree en Dios Trino, pero otro no como Dios Trino, pero en realidad uno ciertamente cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, puede ser salvo, de todo modo. Claro, no solamente esa parte, uno realmente cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, por eso vive conforme a la palabra de Dios, aún no conociendo hasta profundidad de nuestro Dios Trino, de todo modo puede ser salvo. Pero como nosotros entendemos bien sobre Dios Trino, será gran bendición. Podemos entender la palabra de la Biblia más profundamente, no va a malentender. Por eso, hoy compartimos este mensaje, que recibamos más bendición. Nosotros sabemos, nuestro Dios uno, ¿sí? Por eso hay mucha confusión. Digamos, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, primera parte dice, hay un solo Dios, dice. Hay un solo Dios. Por eso, de repente, algunos que creen en, digamos, como iglesia unitaria, ellos usando este versículo, solo un Dios dice. Pero va a entender por qué dice solo un solo Dios. Nuestro Dios, un solo Dios. Pero ¿por qué Dios Trino? Porque nosotros entendemos que Dios Trino, bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿por qué creemos? Por eso uno literalmente entiende, por eso no puede entender la realidad. San Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice. San Juan capítulo 1, verso 1 está explicando sobre Dios, Dios originario. Porque digo, nuestro pastor principal dijo Dios originario. En el principio, aquí. También un ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 1, también dice en el principio, Dios creó Dios los cielos y la tierra, dice. Digamos, esa letra en el principio de Génesis capítulo 1, verso 1. También misma letra en el principio de San Juan capítulo 1, verso 1. No es igual, no es mismo tiempo. En el principio
de San Juan, capítulo 1, verso 1, está hablando el tiempo innumerables antes. Porque ser humano nace y muere, ¿sí? Pero nuestro Dios eterno no tiene su comienzo y su fin. Por eso, ser humano de repente no entiende este punto importante. Ay, no hay comienzo, no hay fin. Entonces, no entiende. ¿Por qué? Todo ser humano tiene su comienzo y su fin en esta tierra. Por eso, por entendimiento de ser humano, no entiende, no puede. Pero nuestro Dios eterno, ¿qué significa? No solamente sin fin, sino también sin comienzo. ¿Me entiende? Nosotros creemos Dios eterno, sin comienzo, sin fin. Vive siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por capacidad de entendimiento humano no puede. ¿Por qué? Explico, repito, tiene su comienzo y su fin. Por eso, con su capacidad no entiende, pero nuestro Dios es eterno. Por eso, en el principio de San Juan capítulo 1, verso 1, está hablando nuestro Dios hace muchísimo tiempo antes. Claro, no tiene su comienzo, pero ¿qué dice aquí? Era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. Esa palabra, verbo, ¿sí? Palabra, verbo, era con Dios. Y el verbo era Dios, dice. Por eso, ese verbo era verbo, ¿sí? Existía verbo, la palabra. Este verbo era con Dios. No solo era verbo, sino con Dios. También después dice, el verbo es Dios, dice. Por eso, teólogo o predicador no puede explicar fácilmente ese versículo, pero nuestro paso principal, por la revelación de Dios, nos explicó. Este versículo está explicando a Dios originario. Porque nuestro paso principal dijo Dios originario. Nuestro Dios, digamos, podemos decirlo, un momento tuvo plan de cultivar ser humano. ¿Sí? Anteriormente nuestro Dios existía solo, sin ángel, sin seres espirituales. ¡Ay, qué soledad! ¡Uy, qué pena! Uno puede pensar humanamente, pero nosotros creemos en Dios omnisciente, omnipotente. Dios perfecto. Dios no le falta. Ser humano, de repente, vive solo, puede tener soledad, dejando su familia, un ejemplo. Yo tengo bastante cana ahí. Claro, de todo modo por la edad. Pero yo cuando estaba en Lima, cuando llegué como misionero, no hablando español, solo mi esposa, mis hijos estaban en Corea. Después de pasar un año
mi familia llegó a Lima. Y estando solo yo en Lima, sin familia, mi familia propia, sin mi familia propia, salió muchas canas. También disminuyó peso también. ¿Por qué? Tuve soledad. Tuve pena. Claro, no he llorado, pero como un ser humano tenía ese extraño soledad. Pero nuestro Dios, eterno, todopoderoso, omnisciente, no tuvo, aún estando solo, no tuvo soledad o tristeza o extraño de algo, no. ¿Me entiende? Pero nuestro Dios ha decidido que quiso cultivar ser humano. Pero a veces ser humano puede imaginarse algo, puede planificar algo, pero en realidad no sabe todo lo que iba a pasar. Pero nuestro Dios omnisciente, antes de empezar cultivo humano, nuestro Dios omnisciente conoció que necesita Salvador. Antes de crear primero hombre Adán, nuestro Dios conoció qué iba a pasar en cultivo humano. Por eso, nuestro Dios conoció que Adán y Eva van a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, va a quedar en la muerte. Por eso, nuestro Dios omnisciente, antes de crear a Adán y Eva, conoció que necesita Salvador. También pasando tiempo, después de abrir la puerta de salvación por Jesucristo, a su tiempo necesita enviar Espíritu Santo al corazón de creyentes para tener hijos verdaderos por la ayuda del Espíritu Santo que limpie su corazón, que recupere imagen de Dios que ha perdido a través del pecado de Adán. Por eso, nuestro Dios tuvo este plan antes de crear a Adán y Eva. Conoció. ¿Por qué? Dios omnisciente. Por eso necesitaba Salvador y Espíritu Santo para cultivar ser humano en esta tierra. Por eso Dios mismo se dividió como Dios trino. Hemos compartido varias veces, de repente algunos hermanos hoy escuchan por primera vez, ¿sí? Pero escuchen con calma, todavía no usa su criterio, su argumento, alguna idea, no juzgue mal o no saque una conclusión rápida, por favor, no saque una conclusión rápida dentro de su límite, escuche. Pero yo les dije, ¿no? En el principio de San Juan capítulo 1, verso 1, está explicando Dios originario antes de llegar a Dios trino. Por eso, nuestro pastor principal nos explicó esa parte. Nuestro Dios originario
digamos, antes de llegar a Dios Trino, era solo, pero ¿con qué forma estaba? Como luz. Primera de Juan capítulo 1, verso 5 dice, Dios es luz, dice. Pero luz no es luz del sol, no es luz de foco o bombillo, luz espiritual. Pero ciertamente es luz, es luz. Un ejemplo, uno sí y ora con todo corazón, con fe, puede recibir el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego del Espíritu Santo no se ve con ojo físico, pero cuando viene el fuego del Espíritu Santo, siente calor, fuego. ¿Cuántos dicen amén? Digamos, fuego del Espíritu Santo es un fuego espiritual, pero tiene, digamos, tiene calor, calentura. Igual, Dios es luz, dice. Es luz espiritual, pero también esa luz es luz. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios estaba extendido en todo universo como luz. Digamos, podemos decirlo, luz gigantesca. Pero esa luz tuvo sonido, verbo, palabra. Amén. Eso por la revelación de Dios. Dios le explicó a nuestro pastor principal. Amén. Por eso, Dios originario no tuvo como una forma que tiene cabeza, ojo, boca, brazo, pie. No tuvo esa forma. Dios originario, su forma que era una luz gigantesca, hermosa. Y con sonido, con verbo, con palabra. Digamos, no digo tres cosas, yo digo solo uno es palabra, verbo, digamos, ese sonido. Por eso, luz, digamos, más simple, nuestro Dios existía como Dios originario, con una forma de luz hermosa, con sonido claro, hermoso. Amén. Pero un día, digamos, aquel día, nuestro Dios ha decidido cultivar ser humano. Por eso, esa luz reunió en cumbre del mundo espiritual una luz gigantesca. Anteriormente estaba extendida en todo el universo, pero se reunió en el cumbre del mundo espiritual. Se recogió todo ahí, una luz gigantesca. ¿Sí? Allí se dividió en Dios Trino. Digamos, una luz gigantesca, pero de esa luz salió una luz como copia. Otra luz gigantesca, digamos, de esa luz originaria, digamos, salió otra luz dividiéndose, digamos, se dividió como tres luces, pero salió de esa luz gigantesca una luz. Otro, pues quedó tres luces.
este momento tomo imagen, tomo una forma, teniendo cabeza, ojo, oído, nariz, boca, cuerpo, brazo, pierna. Amén. ¿Por qué nuestro Dios se dividió en Dios trino? Por amor. Por amor. ¿Por qué? Nuestro Dios tuvo su plan excelente. Quiso cultivar ser humano. A través de ese cultivo humano, Dios Padre quiso tener hijos verdaderos que pueda compartir su gloria, su amor eternamente. Por eso, repito, Dios conoció, necesita en este proceso de cultivo humano, necesita Salvador y Espíritu Santo. Amén. Pero nuestro Dios originario no tuvo ninguna falta, ninguna soledad. Era, nuestro Dios consigo mismo era suficiente. Pero tuvo ese plan de cultivo humano en esta tierra. Amén. Por eso, por necesidad de Cristo, Espíritu Santo, Dios se dividió. Amén. Por eso, muchos cristianos entienden que, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, no sé, pero Dios envió Salvador, su Hijo Jesucristo, que muera para salvar las almas. Finalmente, nuestro Señor murió en la cruz con amor. Por eso fue Cristo. Por eso al que cree en el Señor Jesucristo da vida, salvación. Ese todo. Entiende así, pero Manmin entiende algo más profundo, amplio. ¿Cómo? Después de nacer como hijo, hija de Dios, por aceptar al Señor Jesucristo, por recibir el Espíritu Santo, es un comienzo. Necesita crecer espiritualmente. Hoy no puedo explicar todo este proceso. Dios Padre, por eso la voluntad de Dios es nuestra santidad, nuestra santificación. Está escrito primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Por eso, de repente otros cristianos, predicadores, no entienden esa parte, pero nosotros a través de nuestro paso principal entendemos. Por eso nosotros buscamos la santidad. Por eso yo le dije, ¿por qué Dios se dividió en Dios trino? Por amor. Quiso cultivar el ser humano, pero con su sacrificio. Hijo Jesucristo debía que morir en la cruz con amor, con las almas, con ser humano. También Espíritu Santo a su tiempo envía Espíritu Santo a cada uno de corazón de creyentes. Espíritu Santo también sufre por pecado de cada uno. Por eso, porque nuestro
Dios se dividió en Dios trino para cultivar al ser humano. Amén. Con amor. ¿Por qué? Con su sacrificio. Por eso hay un ejemplo. Mamá, papá, su hijo sufre por enfermedad, por dolor. Mamá, papá, ¿cómo sufre? Alguien dice que, ay, yo quiero sufrir en lugar de mi hijo, dice. ¿Por qué? Le duele tanto. ¿Cómo sería bueno sufrir el mismo papá, misma mamá en lugar de hijo? ¿Sí? Igual, nuestro Padre, nuestro Dios, Hijo y Espíritu Santo, su origen es uno. Tiene mismo amor, mismo poder, mismo corazón. Pero Hijo Jesucristo debía que morir en la cruz por pecadores. Nuestro Padre, ¿cómo sufre? ¿Cómo le duele? Espíritu Santo morando en cada uno de corazón de creyentes, por la vida de ese alma sufre tanto. Nuestro Dios conoció, pero conociendo ese sufrimiento para cultivo humano, pero nuestro Dios con amor se dividió en Dios trino. ¿Me entiende? Por eso yo le dije, nuestro Dios originario se dividió, digamos, llegó a ser Dios trino por amor. Sabiendo, conociendo su sufrimiento que iba a pasar, se dividió en Dios trino. Por eso cuando vemos Génesis, y capítulo 1, verso 1 dice, en el principio dice, ¿no? En el principio, pero este principio, después de, digamos, después de decisión de cultivo humano, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Aquí dice, Espíritu de Dios se movía, dice. Digamos, Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, dice. Cuando leemos, digamos, segundo versículo de la Biblia, allí está escrito Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuestro Dios habla, ¿qué dice? Hagamos. Uno haciendo solo dice, hagamos, dice, no. ¿Qué significa? Mínimo hay otra persona más. Hagamos. Pero uno de repente habla solo, ¿qué dice? Hago. ¿Cierto? Pero Génesis capítulo 1, verso 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa? Hay otro más. Mínimo uno, pero nosotros sabemos, Dios se dividió como Dios trino, por eso tres personas hablaban. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice. Por eso,
sabemos, Dios originario, sí, uno, un solo Dios, pero se dividió en Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para cultivar ser humano en esta tierra, pero con amor. No solamente aquí, de repente uno puede pensar, está escrito solo un versículo, por alguna equivocación, puede pensar, puede tener su argumento en esa manera, pero en la Biblia hay muchos. Génesis capítulo 11, verso 5 en adelante, un episodio de Torre Babel. Génesis capítulo 11, verso 5 en adelante dice así: y descendió Jehová. Descendió Jehová, dice, parece una persona, ¿sí? Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6 dice: y dijo Jehová, aquí también parece una persona. He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos. Aquí ve. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, confundamos. ¿Qué significa? Mínimo 2 personas. Pero aquí nosotros sabemos, Dios Trino, 3 personas. Y así, verso 8, así los esparció Jehová. Aquí dice también solo como una persona, pero como Jehová, como Dios, digamos, podemos decirlo, un solo Dios está hablando eso. Pero en realidad, 3 personas. Desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Hay por gente que han edificado torre, yo estoy sufriendo por idioma. Si no ha pasado eso, nosotros tuviéramos un idioma nomás. Por eso, revelación de Dios a través de nuestro pastor principal, una revelación hermosa, profunda, amplia, suficiente para entender. Pero uno entiende, quiere aprender, quiere investigar, literalmente no puede. ¿Por qué? Génesis capítulo 1, verso 1, San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio, letra igualita. ¿Cómo puede discernir? Pero nuestro paso principal, ¿cómo puede discernir? Tiempo diferente. Por la revelación de Dios. Amén. Pero hoy en día uno creyendo en Trinidad, Dios Trino, no entiende muy bien. Uno no creyendo en Trinidad, sino, digamos, como unitaria, pero equivoca. Pero nosotros creyendo en Trinidad,
Dios trino, entendemos hasta su profundidad. ¿Por qué Dios existe como Dios trino? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entendemos. Maravillosa es. Somos muy privilegiados. Por eso nosotros podemos llevar, digamos, nuestro cultivo humano, digamos, buscando la santidad, procurando la santidad. Porque sabemos la voluntad de Dios. Su providencia profunda, su plan hermoso con nosotros. Amén. Por eso no terminamos solamente, yo acepto al Señor Jesucristo, yo soy salvo, ya, terminó. No. Nosotros procuramos la santidad, orando, clamando para recibir la obra del Espíritu Santo que nos ayude, que nos limpie nuestro corazón. Aquí vamos a ver y declaración de Dios sobre hijo, sobre hijos, sobre, más específicamente sobre hijo Jesús. Salmos capítulo 2, verso 7. Salmos capítulo 2, verso 7 dice, yo publicaré el decreto. Digamos, Dios está hablando ahí. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Escritor de este Salmo capítulo 2, digamos, esta dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa es como profecía. Nuestro Dios dice, yo te engendré hoy, dice. Engendrar, un verbo, ¿sí? Dar a luz. ¿Qué significa eso? Yo expliqué por explicación de nuestro pastor principal, por la revelación de Dios. Luz extendida en todo universo, luz hermosa, con sonido claro, hermoso. Dios originario se reunió en el cumbre del mundo espiritual. Una luz gigantesca, ¿sí? Salió una luz que es engendrar. Nació. Digamos, para explicar otra palabra, ¿cómo? Dividir. Salió de luz gigantesca, luz digamos, y Dios originaria, de esa luz salió una luz, engendrar. Amén. Por eso, alguna iglesia equivocada que dice Dios Madre, no. Ay, ellos dicen, nos llamamos Dios Padre, por eso también Dios Madre hay. No, no hay Dios Madre. ¿Cómo puede creer Dios Madre? No entiende parte espiritual, por eso. Ay, Dios Padre existe, por eso Dios Madre también. No. Una ignorancia gigantesca. También podemos ver en la Biblia aparición del Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento. Claro, yo he leído en el versículo 2 de capítulo 1 de Génesis. Espíritu de Dios y movía sobre la faz de las aguas. Pero también en Éxodo capítulo 31,
verso 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de un hijo de Ur, de la tribu de Judá. Yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, en toda arte. Dios mandando que haga tabernáculo, está hablando a Moisés. Dios llamó Bezalel para hacer esa obra, construcción de tabernáculo. ¿Qué dice? Lo he llenado. Dios le ha llenado del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, para hacer bien esas obras. Amén. Por eso, en el tiempo de Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, también se ve presencia de Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Dios existe como Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro, hoy en día como tiempo de Espíritu Santo, ¿cómo no? Pero aún y el tiempo de Antiguo Testamento también había obra del Espíritu Santo. Pero en el tiempo de Antiguo Testamento, toda obra sobre cultivo humano, Dios Padre desempeñó. ¿Sí? De repente uno no cree en Trinidad, Dios Trino, piensa que solo Jesús dice, o otro como una herejía, testigo de Jehová, ellos no creen en Jesucristo, sino solo Dios, pero son equivocados. Claro, hoy en día ellos y testigos de Jehová hablan que nosotros también creemos en Jesucristo, dice, pero para acercarse al cristiano, habla eso, pero en realidad no cree en Jesucristo como Hijo de Dios. Pero cuando leemos Mateo capítulo 3, verso 16, 17, allí se ve Dios trino en mismo lugar. Un ejemplo, algunos anteriormente, yo cuando era joven, alguien explicaba sobre Trinidad, explicaba en esa manera. En casa, esposo de fulana tal, pero en su empresa, patrón de empresa. En un grupo deportivo hay un miembro. Misma persona es, pero en casa, esposo de fulana tal. En su negocio, en su empresa, digamos, un patrón. Un grupo deportista es un miembro de fútbol, un ejemplo, equipo de fútbol, un ejemplo. No se explicaba, Dios Padre, Dios Padre. Pero cuando necesita como hijo, se parece como hijo, Jesús, trabaja Jesús. Cuando necesita como función de Espíritu Santo, trabaja así. Explicaba así, por eso misma persona es, dice, 3 personas, digamos, esposo, en casa, en su negocio patrón, y un grupo deportista de un miembro, pero dice, por eso misma persona es, ¿dónde estaba? Pero, un ejemplo, una persona, si está en negocio, no puede estar en casa en ese grupo deportista, ¿sí o no? Pero
cuando leemos Mateo capítulo 3, versos 16, 17, podemos decirlo, Dios Padre, Hijo Jesús, Espíritu Santo está en el mismo lugar. Por eso yo explico. Mateo capítulo 3, versos 16, 17 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, aquí en mismo lugar, ¿quién sale? Jesús, Hijo. ¿Sí? Fue bautizado, subió lugar del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vea, aquí Espíritu Santo venía sobre Jesucristo. ¿Sí? Sobre Jesucristo. Después de ser bautizado. Verso 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí, ¿quién está también en este mismo tiempo, mismo lugar? Padre. Padre está allí. Dice, hubo una voz del cielo, de los cielos, eso, voz de Dios Padre. Decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No solamente este versículo, también hoy no puedo alargar esa explicación, ese mensaje mucho tiempo. Por eso solo yo tomo este episodio. Pero hay más. Amén. Por eso, en mismo tiempo, en mismo lugar, se presentaba Jesús, Espíritu Santo, Dios. ¿Me entiende? También más importante, no más importante, digamos, otro punto más también importante, que es testimonio de nuestro Señor Jesús sobre Dios Trino. Mateo capítulo 28, verso 19 dice, nuestro Señor, después de resucitar de la muerte en la cruz, antes de subir al cielo, nos ha dado gran comisión. ¿Sí? Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando bautiza, nuestro Señor nos mandó que bautizará en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, algunos que no creen en Trinidad también explica según su manera o en otra manera, pero claramente nuestro Señor nos mandó así. También, San Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, aquí sale el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Aquí también sale Padre. A quien el Padre enviará en mi nombre. Nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuestro Señor está hablando también por este versículo sobre su misma persona y Padre, Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor muchas veces
Está escrito en la Biblia. Me envió el Padre. Mi Padre me envió, dice. Un ejemplo, como explicación de otra persona. Están jugando en cancha de fútbol. Y esposo de mi esposa me envió que jugara en esta cancha. Misma persona en casa, esposo de fulana tal. Pero en cancha de fútbol jugando, puede decir que, esposo de fulana tal me envió que jugara en cancha de fútbol. ¿Quién dice eso? Si es misma persona, no hablaría eso. Nuestro Señor muchas veces ha hablado, mi Padre me envió. Amén. ¿Qué significa? Padre Dios envió a su Hijo a esta tierra. San Juan capítulo 20, verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Enviando sus discípulos, decía. Quiero terminar este mensaje. Un teólogo, no recuerdo su nombre, dijo, si quiere entender sobre Trinidad, va a perder paz. Pero si niega Trinidad, perderá la salvación, ha dicho. Un teólogo. Me parece que tiene mucha razón. ¿Por qué? Trinidad es realidad. Es real. Dios existe como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es real. Pero, ¿por qué este teólogo ha dicho, si quiere entender sobre la Trinidad, va a perder la paz? ¿Por qué? No era fácil. No es fácil. No puede explicar fácil. Claro, en aquel momento, para él, para otros creyentes, verdad. Pero para Mangmin, por la revelación de Dios a través de nuestro pastor principal, nosotros entendemos. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro pastor nos explicó por la revelación de Dios, haciendo entender a entender. Versículo 1 de capítulo 1 de San Juan. Amén. Por eso para Mangmin no va a perder paz. ¿Por qué? Entendemos. Sin dificultad. Claro, uno de repente hoy escucha por primera vez, un poco será de repente algo difícil, pero yo creo, uno no usa su criterio para entender. Porque eso no es explicación difícil. También cuando yo era joven, alguno me explicaba sobre Trinidad. Digamos, tiene agua, pero hierve agua para ser vapor. Pero se enfría para ser agua. Si congela va a ser hielo. Por eso dice, Dios un Dios, pero cuando necesita como vapor, como aire, cuando necesita como agua, cuando necesita como hielo. Dice, me explicaba así por eso. Bueno, pero eso
no recuerde eso, ¿eh? Solo yo pongo como una explicación errada. Digamos, da mareo esa explicación, pero explicación de nuestro pastor principal por la revelación. Ay, es verdad. Podemos entender suficientemente. Pero este teólogo ha dicho, si niega a Trinidad, perderá la salvación. Un ejemplo, como testigo de Jehová o como iglesia mormona, no cree en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como Salvador, no tiene salvación. Digamos, está negando a Trinidad. Hablando es un profeta, gran profeta. No, nuestro Señor no es un profeta. Como un ángel. No, nuestro Dios no es un ángel. Hijo de Dios. Digamos, iglesia mormona o testigo de Jehová está negando la Trinidad. Gran problema. No sabemos definición de herejía. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, a Jesús, ¿sí? Al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por eso, hoy en día, de repente, algunos condenan fácilmente a alguna iglesia como secta o herejía. Si no tiene misma doctrina, si tiene alguna doctrina que no entiende, herejía, fácilmente condena, pero no. La Biblia nos da una definición de herejías. Herejía, ¿qué es herejía? Niega al Señor que nos rescató. Esa es herejía. Amén. Por eso yo soy Cristo. Uno dice, un ejemplo, yo soy Jesús. Herejía. ¿Por qué? Está negando a Jesús como Hijo de Dios. Nosotros sabemos, entendemos muy bien 4 condiciones para ser Salvador. ¿Sí? Nuestro pastor principal nos predicó por la serie de El mensaje de la cruz. Para ser Salvador debe tener 4 condiciones. Primera condición, ¿qué es? Debe ser hombre. Por eso nuestro Señor debía que nacer en esta tierra como ser humano. Yo no explico todo hoy. ¿Por qué? La Biblia, palabra de Dios, ley de Dios, ¿qué dice? Entró muerte a los hombres por un hombre. Entró muerte en el mundo por un hombre. Y resurrección de los muertos por un hombre. Por Adán entró muerte. Resurrección de muertos por un hombre. Por eso nuestro Señor debía que nacer como ser humano en esta tierra. Por eso, Dios Todopoderoso, si no tuviera palabra de Dios, ley de Dios, podría salvar en otra manera, con otra manera.
Pero ¿por qué nuestro Señor nació en esta tierra como un ser humano? Para cumplir esa condición. Primera condición para Salvador, debe ser un hombre. Segundo, no hay que ser descendiente de Adán. Si es descendiente de Adán, tiene pecado original, su pecado propio. Pecador no puede, paga del pecado es muerte. Por eso, si es pecador, muere con su pecado. ¿Cómo puede redimir el pecado de otros pecados? Pecador no puede salvar pecado otro pecador. Por eso nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Tercera condición para ser Salvador. Debe tener el poder. En el mundo espiritual, no tener el pecado es el poder. ¿Sí? Por eso nuestro Señor no tuvo pecado original, porque no fue concebido por ovario de Virgen María, ni óvulo del Virgen María, ni espermatozoide del José, sino por el Espíritu Santo. Por eso, claro, ciertamente nació a través de vientre de Virgen María, pero no tuvo pecado original, porque no es descendiente de Adán. Por eso, tampoco nuestro Señor no tuvo pecado propio. Ha vivido conforme a la palabra de Dios. Por eso tuvo poder. Por eso nuestro Señor resucitó muertos, sanaba toda enfermedad. Claro, a lo que tiene fe. Y un día él visitó donde crece, pero no creyeron. Por eso nuestro Señor no podía sanar todo. Algunos sanaban. Por eso nuestro Señor tuvo poder. ¿Por qué? No tenía pecado original ni propio. Cuarto, debe tener el amor. Teniendo tres condiciones para ser Salvador, pero nuestro Señor, si no tuviera amor, no sacrificó su vida para pecadores con amor, no podía ser Salvador. Pero, un ejemplo, uno dice, ay, yo soy Jesús. Herejía es porque niega a Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso esa iglesia equivocada, hablando de nuestro Señor como profeta o ángel, no, es herejía es. También, y yo le dije, ¿no? Una iglesia errada dice, ay, Dios Madre. No, nada sabe. Está negando hasta Dios, digamos. ¿Cómo? Aún hablando de Jesucristo, no. Si habla de Dios Madre, es equivocada completamente. Primera de Juan capítulo 5 verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Claro, y de repente no creen en Trinidad, dice que este versículo no es verdadero, dice. Pero yo le dije, muchas evidencias, más que todo,
con revelación de Dios a través de nuestro pastor. Les expliqué. ¿Sí? Entendamos bien, ahora Dios existe como Dios trino, tres personas diferentes, pero su origen es uno, un mismo corazón, mismo amor, mismo poder tiene. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros entendemos, ¿por qué Dios existe como Dios trino? Por amor. Para cultivar el ser humano con amor, con su sacrificio. Por eso nosotros llevamos nuestra vida cristiana en esta tierra. No solamente yo acepte al Señor Jesucristo, yo soy salvo. No es así. Entendemos, Dios Padre quiere obtener verdadero hijo, verdadera hija que llega a la santidad, que recupere imagen de Dios. Por Salvador Jesucristo, que nace de nuevo, recibiendo perdón de pecado. Por Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón. Espíritu Santo nos ayuda a limpiar nuestro corazón. Con nuestra propia fuerza, con nuestra capacidad, no podemos. Pero con la obra del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos limpiar nuestro corazón. Por eso Dios originario se dividió como Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con este motivo. Amén. Llevamos bien nuestra vida espiritual, procurando la santidad. Amén. Por eso, oración importante. Sin oración, no puede crecer espiritualmente, no puede llegar a la santidad. Pero esta oración no se refiere antes de dormir en cama y 5 minutos o 10 minutos de oración. No. Oración adecuada. Por eso Iglesia Manmin, nuestra iglesia tiene oración de Daniel cada día. Para recibir ayuda del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo, para limpiar nuestro corazón, para llegar a la santidad. Ya somos salvos, ya. No oramos para llegar a la salvación, sino ya somos salvos. Pero nosotros entendemos la voluntad de Dios. Por eso oramos. Claro, y también para recibir la respuesta de nuestra petición. Por eso uno confiesa su fe en Dios Trino, está bien, pero nosotros entendamos más profundamente, ampliamente, espiritualmente. Pero no solamente entendemos. Hemos nacido en Cristo Jesús. Por la obra del Espíritu Santo podemos limpiar nuestro corazón. Creciendo, podemos llegar a la santidad completa. Siendo fiel, podremos entrar a la nueva Jerusalén. Cumpliremos voluntad de Dios. Muchas gracias por su participación y su comprensión. Si tiene de repente alguna pregunta, puede comunicarme, porque eso no puedo poner muchas explicaciones, todo no podemos. Ahora oremos juntos meditando este mensaje. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias. Somos hijos tuyos, somos rebaño de Manmin. Por tu gracia, por tu bendición. Padre, nuestro pastor principal nos guía conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra.
recibiendo revelación tuya y dando ejemplo de su enseñanza. Padre, somos muy privilegiados. Padre, Señor, ayuda a entender bien sobre tu existencia como Trinidad. Padre, también ayuda a entender por qué, siendo un solo Dios, pero por qué existe como Dios Trino, con amor, para cultivar ser humano en esa tierra, para tener verdadero hijo, verdadera hija. Padre, muchas gracias. Ayuda a marchar con fe, recibiendo tu gracia. Ayuda a orar sin cesar, con clamor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.